Muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten, santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan, santo, santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti.
amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy a nuestro amado Señor porque me da el privilegio a mí primeramente de poder estar aquí, nos da el privilegio de poder seguir aprendiendo más de su palabra. La gloria sea para Él y solamente para Él, porque solamente Él merece toda gloria y toda honra. Bendito sea el Señor, porque ya hoy empezamos el capítulo 12 de Mateo. Hoy vamos a compartir hasta el verso 14. Y la verdad es que mis hermanos, vamos a aprender bastante hoy. Vamos a aprender bastante, vamos a conocer más de la escritura, vamos a aprender muchas cosas. Así como aprendí que también a través del estudio aprendí muchas cosas en estos versos. Sé que el Padre Eterno también permitirá que ustedes aprendan igual que yo. Y la gloria sea para Él por eso. La gloria sea para Él porque es Él quien permite que nosotros estemos aquí hoy en este inicio de semana. Y bueno, para Él sea la gloria por siempre y para siempre. Les invito, mis hermanos, a que por favor me acompañen en oración para colocar en manos del Señor este momento. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Padre Santo, por siempre. Alabado, Señor, es tu santo nombre. Solo tú, Padre eterno, eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. Gracias te doy, bendito Rey. Gracias te doy por darnos la oportunidad, el privilegio de en este primer día, Señor, poder, Señor, conocerte más. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido bondadoso, tú has sido misericordioso, Padre. Y nos has permitido, Señor, poder sacar este espacio, Señor, mi Rey, para hablarte y para conocerte a ti, mi Rey. Gracias, Señor, te damos. Bendito eres tú por siempre, Padre. Señor, yo te pido, mi Rey, que seas tú tomando, Señor, el control de mis labios y que de mis labios, Señor, solamente salgan palabras tuyas, que provengan de ti, que sean dirigidas por ti, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, y para el beneficio de tu pueblo, Señor. Te lo pido, mi Rey. Ayúdame, Padre, porque sé y tengo claro, Padre eterno, de que solamente soy un instrumento en tus manos. Y que si, Señor, yo no estuviese en las manos, Señor, mi Rey, tuya, Señor, si yo no estuviese en tus manos, Padre, sería como un instrumento, Señor, mi Rey, ahí, Señor, tirado, sin propósito, Señor, y sin nada para hacer. Pero cuando tú me tomas, Señor, en tus manos es cuando llego a hacer algo útil, algo, Señor, que tiene valor, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has sido, Padre Santo, quien me ha limpiado y le ha dado, Señor, un propósito a mi existencia. Bendito eres tú, Señor. Aquí nos dirigimos por los méritos de Yeshua, de Cristo en esa cruz. Gracias por amarnos, por rescatarnos de la muerte eterna y por traernos a vida. Háblanos hoy, Señor. Te pido, Señor, por nuestro pastor, por la quejilá. Ayúdanos como congregación, estar unidos y darte a ti la gloria. Guarda nuestro país, Colombia, Señor, mi Rey. Guía a cada mandatario, Padre, dale sabiduría para que seas tú, Señor, teniendo misericordia de tu pueblo, así como sé que la has tenido hasta ahora. Bendito eres tú, Señor, por siempre, en el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les invito a que por favor me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Fíjense, ya vamos a empezar este capítulo 12 y quise colocar como título, más que toda la enseñanza en general de lo que es el capítulo 12, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. Y vamos a ver cómo esta expresión que nuestro Salvador llega a decir ya finalizando este capítulo 12 se refleja en todo el capítulo, donde vamos a ver que los fariseos, muchos de los grupos de los fariseos empiezan a hablar palabras ociosas, palabras sin sentido. Y esas palabras han de darle cuenta al Señor. Pero como tal, el título que deseé, cierto, colocarle a estos primeros versos del 1 al 14 es Yeshua, Jesús,
es el Señor del día de reposo. Yeshua es el Señor del sábado. Yeshua es el Señor del sábado. Amén. Entonces quiero que me acompañen a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos versos. Quiero que me acompañen primeramente leyendo la versión Reina Valera del año 1960 y quiero que me acompañen en la lectura de esta versión a fin de poder entender mejor. También vamos a leer la versión Biblia K2 israelita mesiánica. Y leamos estos versos que dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. ¿Cierto? Iba por los sembrados. Por eso es que ustedes ven en la imagen, decidí colocar esa escena, porque realmente por causa de esto, de esta escena que se empieza a presentar, es que se va a desenlazar lo que vamos a ver en los siguientes versos, que son del 9 al 14. Entonces, por causa de esto se da lo otro. Entonces, por eso decidí en una imagen representar esa escena de que los discípulos, cierto, Jesús y sus discípulos estaban pasando por los sembrados en el día de reposo. ¿Y qué pasó? Que sus discípulos tuvieron ¿qué? Hambre. Tuvieron hambre. Seguramente llevaban tiempo sin comer, seguramente. Y comenzaron a arrancar espigas y ya a comer. Empezaron a arrancar las espigas, ¿cierto? Iban por los sembrados, pasaron cerca de los sembrados, arrancaron una que otra espiga y se las comieron. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Viéndolo, ¿quiénes? Los fariseos. Y ya sabemos que los fariseos no es un solo grupo, sino que los fariseos es una secta, por decirlo así, para que se entienda, ¿cierto? Eran las personas instruidas que enseñaban al pueblo de la palabra en ese momento. O sea, eran como los maestros en ese momento, ¿cierto? Pero obviamente no había un solo maestro, habían diferentes maestros de diferentes escuelas. Sabemos que las más reconocidas eran la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. O sea que cuando dice viéndolo los fariseos, tenemos que saber a qué escuela de fariseos. Si la escuela de Gilel o de la escuela de Shammai. ¿Qué le dijeron? He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero ¿qué les dijo nuestro Salvador? O sea, aquí ya los fariseos están juzgando a nuestro Salvador porque ven que sus discípulos están arrancando espigas y se las están comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Los fariseos le dicen, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero ¿qué les dice nuestro Salvador? Nuestro Salvador le responde con la palabra. O sea, él no le responde como que queriendo argumentar con sus palabras, no. Sino que da dos ejemplos bíblicos. Y con esos dos ejemplos bíblicos les da la respuesta. O sea, ellos no necesitaron más respuesta que esa. Ya con que nuestro Salvador les citara esos dos versos, ya ellos entendían el mensaje. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y sigue diciendo en el verso 5, ¿o no habéis leído? O sea, ya aquí ya empieza con el segundo ejemplo. El primer ejemplo fue de David comiendo los panes de la propiciación. Y el segundo ejemplo es, ¿o no habéis leído en la ley, o sea, en la Torá, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos leído este pasaje, cierto? Y la verdad es que, como les digo, cuando yo empiezo a estudiar cada pasaje, yo hago preguntas como si fuera un niño. O sea, yo cuando hago la pregunta, yo no me estoy imaginando la respuesta. Yo hago la pregunta, como todo niño, que hace la pregunta y ni por ahí sabe. Pero hace la pregunta porque tiene la curiosidad. Así mismo, mis hermanos, quiero que sepan que yo tengo eso al momento de hacer el estudio. Yo hago la pregunta, pero yo no me sé, yo muchas veces no me sé la respuesta al azar. Yo no estoy pensando en la respuesta a la pregunta. Yo solo estoy preguntando. Y le pido, Señor, veme guiando a través del estudio, a través de cada lectura, a través de todos los medios que uso para poder llegar a una conclusión. Tomo aquí, tomo allá.
leo aquí, leo allá. Entonces le pido, Señor, ayúdame, pero hago la pregunta y no estoy pensando en una respuesta. Pero ¿qué pasa? Muchas veces preguntamos con una respuesta ya predeterminada. Y eso dentro del estudio no está bien hecho. O sea, cuando nosotros vamos a estudiar la palabra y hacemos preguntas con las que ya tenemos una respuesta predeterminada, realmente no estamos preguntando. Estamos haciendo que el texto diga lo que ya yo pienso que dice el texto. Y eso es un error. Por eso les invito a eso. Cada vez que leamos la palabra, hagamos preguntas como niños. No importa si sabemos la respuesta o no, pero preguntemos. No hagamos preguntas ya teniendo una respuesta en la mente. Porque realmente ahí no estamos preguntando. Estamos, estamos diciéndole al texto que diga lo que ya yo pienso que dice el texto. O sea, no estoy estudiando, me estoy manteniendo en mi concepto, no estoy consultando, no estoy yendo más allá. Y eso es un error. Eso es un error. Ahora bien, vamos a leerlo en la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Un Shabbat en aquellos tiempos, o sea, esto era un Shabbat, ¿cierto? O sea, que la palabra día de reposo en hebreo es Shabbat. Un Shabbat en aquellos tiempos, Yahshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidim, o sea, sus discípulos, tenían hambre. Así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perujim, ¿cierto? Que significa fariseos, le vieron y le dijeron, mira, tus talmidim están violando el Shabbat. Pero él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entró en la casa de Yahweh y se comió el pan de la presencia, que era prohibido para él y sus compañeros, sino solamente es permitido a quién, a los kohanim, o sea, a los sacerdotes. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los kohanim, o sea, los sacerdotes, profanan el Shabbat y sin embargo no son culpados? Aquí nuestro Salvador les está siguiendo el juego a ellos y vamos a ver eso más adelante. Les digo, aquí en este lugar hay algo mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero misericordia en vez de sacrificios de animales, está citando Oseas 6:6, no condenarían al inocente, porque el Ben-Hadán es el Adón del Shabbat, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, del Shabbat. Ahora bien, vamos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Primero, una introducción al capítulo 12. Segundo, ¿por qué los fariseos juzgan a nuestro Salvador por quebrantar el día de reposo? Vamos a ver por qué lo juzgan, entendiendo la respuesta de nuestro Salvador. O sea, al comienzo vamos a primero dar una introducción del capítulo 12. Después vamos a entender por qué los fariseos están juzgando a nuestro Salvador. Ya cuando entendamos por qué los fariseos están juzgando a nuestro Salvador, ya luego de eso es que vamos a entender la respuesta de nuestro Salvador. Pero yo no puedo pretender entender la respuesta de mi Salvador si tampoco entiendo el por qué los fariseos están juzgando a nuestro Salvador por, entre comillas, quebrantar el día de reposo. Entonces vamos a ver la introducción al capítulo 12. Los capítulos del 1 al 12 forman una sesión especial en la cual el Señor ha estado ofreciendo el reino de los cielos. En el estudio del capítulo 11 vimos que ese reino comenzó a ser ofrecido desde la época de Juan el Bautista. También vimos que Yeshua dijo que Juan el Bautista era el más grande de todos los profetas y que él es aquel Elías que había de venir si lo querían aceptar. De manera que en este último capítulo 12 está dando un ultimátum para la oferta del establecimiento del reino de los cielos, sobre todo en especial a la casa de ¿quién? A la casa de Judá. Esta oferta del reino de los cielos se le hace a la casa de Judá. Y es aquí donde, en el capítulo 12, donde se enfatiza aún más la oferta del reino. Y en el momento en que la casa de Judá rechaza la oferta del reino, entonces el Señor tendrá que ir a los gentiles, donde están dispersas las 10 tribus del norte, y eso es a partir del capítulo 13. Entonces vamos a seguir viendo. Y dentro del capítulo 12, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente. Dentro del capítulo 12 vamos a ver lo siguiente.
Entonces, antes de entrar ahí, quiero explicarles. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, nuestro Salvador ha venido ofreciendo el reino de los cielos, predicando, 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 predicando. Cuando Él ve que el grupo de los que está ahí no acepta, ¿cierto? No lo acepta, no entiende, no comprende el mensaje de nuestro Salvador, ¿qué pasa? Nuestro Salvador se va a quiénes? A los gentiles. Y eso empieza desde el capítulo 13. Y se va a los gentiles. ¿Que quiénes son los gentiles? Son las 10 tribus dispersas del norte. Entonces empieza a ir a los gentiles, porque ellos habían rechazado el mensaje del reino. Entonces vamos a continuar. Ahora sí, veamos, veamos lo que en este capítulo 12 vamos a ver. Primero, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Segundo, el hombre de la mano seca. Hoy vamos a ver estos dos puntos solamente, ¿oyeron? Los discípulos recogen espigas en el día de reposo y el hombre de la mano seca. Solamente veremos esos dos puntos. El siervo escogido, eso lo veremos el próximo domingo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La generación perversa demanda señal. Y por último vamos a ver el espíritu inmundo que vuelve y la madre y los hijos y los hermanos de Jesús. Entonces aquí vemos que estos son los puntos que vamos a ver de este capítulo 12. Hoy vamos a ver solamente los dos primeros. Realmente van a ver cómo solamente estos dos primeros puntos requieren comprender muchas cosas, porque de otra forma lo estaríamos sacando todo de contexto al punto de querer, pues, en este caso, hacer que el texto diga lo que yo quiero que diga, que eso muchas veces sucede, la verdad. Entonces, hoy nos vamos a dar cuenta que realmente el dicho que dice así, que todo texto sacado de contexto se convierte en un pretexto. Y esto no lo digo por nada ni por nadie en especial, lo digo por lo que vamos a ver en el texto especialmente. O sea, lo digo por los fariseos. Vamos a ver cómo los fariseos sacan todo de contexto y lo convierten en un pretexto. Ahora bien, la pregunta sería si muchas veces nosotros no hemos sido así, ¿cierto? Hemos sacado los textos del contexto para convertirlos en un pretexto para mí. Pero eso es pecado. Eso es pecado, ¿por qué? Porque es hacer que la palabra del Señor diga lo que nunca ha dicho. Y es pecado porque es tratar al Señor por mentiroso, ¿cierto? Entonces, es mostrar algo que el Señor nunca dijo. Entonces, vamos a ver eso con claridad. Y quiero que me acompañen, espero que estén bien atentos a cada cosa que vayamos a compartir hoy, así como sé que lo han estado en todo el transcurso y en todo el estudio de este estudio de Mateo. Y pues realmente esto es muy, muy, muy importante lo que hoy vamos a ver y espero que estén bastante, bastante atentos. Yo voy a estar pendiente también al chat, cualquier pregunta, cualquier duda, ahí estaré pendiente también, pero, pero espero que puedan estar bastante atentos a fin de poder comprender estos versículos que, como todos sabemos, digamos, se han estudiado bastante y aquí es donde vamos a reafirmar si lo que hemos aprendido es correcto o no es correcto, para la gloria del Señor. Entonces vamos a ver. Segundo punto de estos versos. ¿Por qué los fariseos juzgan a nuestro Salvador por quebrantar el día de reposo? Porque, ojo, para los fariseos, nuestro Salvador está quebrantando el día de reposo. Entonces, ¿pero por qué lo juzgan? Vamos a ver. Dentro de estos versos, los fariseos juzgaron a nuestro Salvador porque para ellos nuestro Salvador está quebrantando el Shabbat. Y veamos lo que dicen estos versos. Un Shabbat en aquellos tiempos, Yahshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidim tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los fariseos, los perugín, le vieron y le dijeron, mira, tus talmidim están violando el Shabbat. Ojo, ¿por qué la respuesta, digamos, dentro de lo que el texto nos dice que es así? Y es que los fariseos están juzgando a nuestro Salvador y a sus discípulos porque ellos están arrancando, ¿cierto? Espigas de trigo, ¿cierto? Para comérselas. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Entonces, para ellos, por lo que estoy entendiendo yo, nada más leyendo el pasaje, para los fariseos, ¿cierto? Para los fariseos,
el tomar espigas de trigo en el día de reposo no estaba bien. O sea, lo consideraban ¿qué? Pecado. Porque pues están juzgando a nuestro Salvador por eso, ¿cierto? O sea que podemos decir que es pecado, ¿cierto? Es pecado tomar espigas de trigo en el día de reposo según los fariseos. Según los fariseos. Ojo, esto es según los fariseos. Pero vamos a ver si realmente es lo mismo para el Señor. Las preguntas que nos debemos hacer antes de responder a la pregunta planteada en este punto son: ¿qué grupo de fariseos están juzgando a nuestro Salvador? Muy importante, porque como lo dije anteriormente, los fariseos no eran un solo grupo, eran varios grupos, que ¿qué hacían? Interpretaban la palabra. Cada grupo tenía una interpretación, cada grupo tenía una forma de ver las cosas. Es como hoy las denominaciones, cada denominación tiene su interpretación de ciertos pasajes, es lo mismo. En ese momento también existían así, solo que se le llamaban el grupo de los fariseos. Pero no era porque eran un solo grupo, eran porque eran diferentes grupos, o sea, diferentes maestros, cada maestro con sus estudiantes, y pues cada maestro tenía una interpretación diferente a la de otro maestro. Entonces, lo que tenemos que entender es qué grupo de los fariseos es el que está juzgando a nuestro Salvador. Vamos a ver. ¿Y en qué parte de la escritura encontramos que recoger espigas es algo que no se puede hacer en Shabbat? ¿Cierto? Porque pues no dice, bueno, pero si los fariseos están juzgando a nuestro Salvador porque está recogiendo espigas en Shabbat y pues para ellos eso es algo que no se debe hacer, la gran pregunta es, o sea, lo que yo supongo es realmente, porque realmente no es una pregunta, es una suposición. O sea, yo supongo que si ellos están juzgando a nuestro Salvador es porque es porque ese juzgamiento, ¿cierto? Ese juzgar tiene una base bíblica, porque ellos tampoco van a juzgar porque sí. Ellos deben tener una base, ellos deben tener algo que les diga, recoger espigas en el día de reposo es pecado. Ellos deben tener algo, porque tampoco ahora vayamos a pensar que los fariseos eran unos locos que se inventaron las cosas, que se les ocurrió. Entonces por eso lo dicen, no, ellos no se inventaron nada, ellos tenían una base. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa base? Si es lo que el Señor dijo en su palabra, o algo que los profetas dijeron, o algo que Abraham, Moisés dijo, dentro de lo que conocemos como Pentateuco, o es algo externo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su base para decir, para decir que recoger espigas en el día de reposo es pecado? Porque si nos damos cuenta, nuestro Salvador no les pregunta, ¿y ustedes de dónde sacan eso? ¿O ustedes de dónde dicen eso? Nuestro Salvador o sea, no toma esa actitud, no hace una pregunta así. O sea que si nuestro Salvador no lo pregunta es porque ya lo sabe. Entonces vamos a ver eso. El no dar respuesta a estas preguntas, ojo, el no dar respuesta a estas dos preguntitas, nos lleva a interpretar estos versos a nuestra manera y a la forma en la que más nos gusta. Usualmente, este pasaje es interpretado de que nuestro Salvador estaba incumpliendo el Shabbat. Pero primero, antes de llegar a una conclusión, respondamos las preguntas anteriormente planteadas para ver si esta interpretación que usualmente se da es correcta o no. Ya nosotros sabemos la interpretación usual que se le da a estos pasajes. Yo no estoy diciendo de que eso sea, de que esa interpretación esté incorrecta o esté correcta. Lo que dije, voy a estudiar y ahí me daré cuenta en el estudio si sí o si no. Entonces vamos a ver. Continuemos. Como ya vimos, en el Sermón del Monte, Jesús aclaró que él no vino a anular la ley, que en hebreo es la Torá, pues la instrucción de Dios, más bien, pues es la instrucción de Dios. Más bien vino a cumplirla, ¿cierto? Como lo dice en Mateo 5, del 17 al 19. Dice, yo vine a cumplir y a enseñar la ley. Yo no vine a abrogar la ley, dice nuestro Salvador. Por lo demás, Jesús cumplió con toda justicia divina y no faltó a ninguno de los mandamientos de Dios. Pero donde hubo divergencia con los religiosos fue en la relación a la forma de aplicar algunos mandamientos. Y uno de esos temas controversiales fue el día de reposo. Entonces,
Recordemos que, o sea, ahora no creamos que, porque a veces nos pasa eso. Creemos que el capítulo 12 cayó del aire y ¡pum! Solamente me quedo con el capítulo 12. No. Capítulo 12 es una relación de lo que se viene dando antes. Todo está conectado. Y también recordemos, en su momento no existían capítulos. O sea, eso no está dividido por capítulos. Eso era un solo libro, al cual para leer. Pues ya nuestro Salvador dijo algo y obviamente con lo que dijo anteriormente debe tener coherencia con lo que sigue diciendo. Y o no solamente con lo que dice, sino con lo que hace. Entonces ahí nos damos cuenta de que nuestro Salvador en Mateo capítulo 5 dice, yo no vine a quebrantar la ley o los profetas. Yo no vine a quebrantar tal cosa. No crean ustedes que yo vine a hacer eso. Más bien yo vine a cumplir y a mostrarles a ustedes cómo es que se deben hacer las cosas. Entonces, si nuestro Salvador dice eso en el capítulo 5, todo lo que él va a decir de ahí en adelante tiene que tener coherencia con lo que él ya dijo. Ahora bien, respondamos la primera pregunta que es, ¿qué grupo de fariseos están juzgando a nuestro Salvador? Vamos a ver. Ya hemos visto antes que dentro de la secta de los fariseos había dos grupos muy importantes que eran Gilel y ¿cuál? Y Shammai. En este caso, nuestro Salvador estaba hablando con personas de la escuela de Shammai. Recordemos que Shammai era muy estricto en la observancia de los mandamientos, lo cual lo llevó a desenfocarse en muchas cosas. O sea, aquí nuestro Salvador se está dirigiendo con personas de la escuela de Shammai, la escuela de Shammai, que eran muy rigurosos en la observancia de los mandamientos. O sea, lo llevaron más a un ritual y lo llevaron más a mandamientos de hombre que a mandamientos del Señor. Y Shammai era muy, pero muy riguroso, a diferencia de Gilel, que era más compasivo, era más llevadero. Entonces, ahí nos damos cuenta de que primeramente hay que entender de que el grupo con el cual nuestro Salvador está hablando es con el grupo de Shammai, que eran muy rigurosos en la observancia del mandamiento. Tan rigurosos eran de que ya dejaban de obedecer el mandamiento por obedecer mandatos de hombres. O sea, se olvidaban del mandamiento completamente. Entonces, primera pregunta respondida. ¿Con qué grupo estaba juzgando a nuestro Salvador? El grupo de los fariseos, ¿cierto? Pero ¿qué escuela? La escuela de Shammai, la escuela de Shammai. Ahora respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué parte de la escritura encontramos que recoger espigas es algo que no se puede hacer en Shabbat? Esto es algo muy importante porque esta pregunta nos la tenemos que hacer. Ahora bien, porque si no, entonces estamos dejando las cosas en el aire. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, bueno, los fariseos están juzgando a nuestro Salvador porque ven que está recogiendo espigas en Shabbat. Ok, bien, lo juzgaron, no hay problema. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿y dónde está eso escrito? ¿Dónde está escrito por parte del Padre Eterno de que recoger espigas en Shabbat está prohibido? Vamos a ver. El mandamiento con respecto al Shabbat, vamos a ver lo que dice. Este es el mandamiento con base al Shabbat. Vamos a ver lo que dice el mandamiento. Acuérdate, fíjense, aquí están, vamos a ver los verbos que entran dentro de lo que es el Shabbat. El primer verbo es acordarse, por eso dice acuérdate. Del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. O sea, debo acordarme del día de reposo y aparte de eso debo santificar el día de reposo. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Entonces, hay dos cosas positivas por hacer y una cosa negativa. ¿Por qué negativa? Porque está el no de por medio. Primero es que debo acordarme, segundo, que debo santificarlo y el tercero de que no debo hacer ni obra alguna. ¿Cierto? O sea, en 6 días voy a trabajar, pero en el séptimo día no voy a hacer obra. Ahora bien, ¿a qué hora se refiere? Pues al trabajo. O sea, en 6 días trabajo, pero el séptimo día no trabajo. Y dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, nadie ha de trabajar. Nadie ha de trabajar.
en ese día. O sea, nadie dentro de la casa, porque ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu extranjero, ni tu bestia, ni nadie, nadie ha de trabajar. Porque en 6 días hizo Jehová, o sea, aquí está el ejemplo. O sea, el ejemplo es nuestro Señor. Porque Él en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó ¿cuándo? El séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que nuestro mismo Señor es el ejemplo del día de reposo. O sea, y eso donde lo encontramos en Génesis. O sea que el día de reposo viene desde Génesis, está desde el principio de las cosas. Amén. Y eso antes de que el hombre pecara, ¿cierto? Antes de la caída del hombre como tal. Entonces nos damos cuenta aquí en el mandamiento del Éxodo 20, del 8 al 11, que en síntesis está en la instrucción de Dios para el mandamiento, para el día de reposo, que es el Shabbat. Incluye 3 aspectos fundamentales que son acordarse del día de reposo, santificar el día de reposo y no hacer obra, no trabajar en el día de reposo. O sea, son 3 cosas fundamentales. Acordarse del día de reposo, santificar el día de reposo y no hacer obra el día de reposo. Ahora bien, continuemos. Pero empecemos por entender estas 3 palabras importantes para así entender lo que el Señor espera de nosotros en este mandamiento. Entonces vamos a empezar a ver cada una de estas palabras. Primero, acordarse. La raíz de esta palabra es la palabra sacar en hebreo, sacar, que significa marcar, conmemorar, conservar y hacer memoria. O sea, cuando el Señor dice acuérdate, no es que se te olvidó, es que es un día que tú debes conmemorar, es un día que tú debes conservar y es un día en el cual tú debes hacer memoria todos los días de tu vida. Esto da a entender que el Shabbat es un mandamiento que se debe ¿qué? Conmemorar y conservar. Conmemorar y conservar. Amén. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. O sea, cuando dice acuérdate, que está diciendo conmemora, conserva el día de reposo. Eso es lo que está diciendo. Ahora vamos con la siguiente palabra, santificar. La palabra santificar viene de la raíz kadash en hebreo, kadash, que significa ser apartado o ser consagrado. Esto da a entender que el Shabbat es un día apartado y consagrado ¿para quién? Para el Señor. Para el Señor. Es un día para el Señor. O sea que el Shabbat, ¿cierto? Es para conmemorar, es para conservar, pero también es para apartarlo. Es un día apartado, claro, porque es un día en el cual yo ceso, yo dejo mi trabajo y aparto exclusivamente ese día. ¿Para qué? Para meterme más con el Señor. Es un día apartado. Y cuando se refiere a no hacer obra, la raíz de la palabra obra en hebreo es la palabra melakaf, que significa trabajo, empleo, diputación. Esto nos muestra que no hacer obras tiene que ver con no trabajar, producir o hacer alguna labor que para mí representara un ingreso o retribución económica. Claro, porque por lo menos, si yo, bueno, en el caso mío que trabajo como auxiliar contable, ¿cuál es mi trabajo de entre los 6 días? Trabajar como auxiliar contable. Estar ahí trabajando como usted. Entonces, el séptimo día yo ceso esa labor, yo ceso ese trabajo para enfocarme en qué? En el Señor, para enfocarme en el Señor. Entonces, no hacer obra no quiere decir voy a estar relajado, acostado, como dicen aquí en la costa, flojeando. No, sino que voy a dejar mi trabajo a un lado, mi empleo a un lado, voy a enfocarme en otras cosas, en el Señor, en compartir con los hermanos la palabra, en compartir con la familia, en descansar también el cuerpo del trabajo, porque obviamente son 6 días de trabajo, son 6 días en los que el cuerpo también va a pedir un descanso. Así es, o sea, nos damos cuenta el amor tan grande del Padre que se preocupa por nuestra salud, se preocupa si descansamos, si no descansamos. ¿Qué dice el Señor en este mandamiento? Mijo, 6 días trabajaste, descansa de ese trabajo. Deja ese trabajo a un lado.
Ahora quiero que descanses tu cuerpo, pero que aparte de descansar tu cuerpo, enfócate en mí. Enfócate en hacer el bien. Enfócate en tu familia. Enfócate en leer la palabra, en compartirla a tus hijos. En hacer todas esas cosas que dentro de la semana suelen costar por las obligaciones, por las cosas que tenemos que hacer. Entonces es un día donde dejo eso, donde dejo toda distracción para enfocarme en el Señor, en la familia y en compartir con los hermanos de la congregación. Entonces, vamos a ver acá, con respecto a este último punto de no hacer obra, aquí es donde entra algo muy importante que quiero que estén muy pendientes. Los rabinos de la época no tenían muy claro el hecho de lo que se podía hacer y no hacer en Shabbat. Y al final determinaron 39 obras prohibidas en Shabbat, las cuales son, las vamos a ver ahorita. Pero aquí nos damos cuenta de algo. ¿Cuál era la problemática que ellos tenían en ese momento? Era como que, bueno, el Señor dice no hacer obras, pero pues, ¿qué tipo de obras? Están como que, uy, esto sí, esto no, será, no será, será, no será. Al final ellos dijeron, bueno, para quitarnos este problema de que sí, de que no, vamos a determinar 39 obras que no se pueden hacer en Shabbat. Esto lo dijo quien, la casa de Shammai, la casa de Shammai. Recordemos que estamos hablando de los fariseos de la casa de Shammai que eran bastante estrictos. Para que la gente se va obligada a guardar el Shabbat, vamos a hacer lo siguiente: 39 obras que tú no puedes hacer en Shabbat y listo, y ya. Y así nos evitamos de que si sí, de que si no, de que si te está guardando, de que si no está guardando, y ya. ¿Cuáles fueron esas 39 obras prohibidas en Shabbat que ellos determinaron? Que ellos determinaron. Estas: plantar, arar, cosechar, atar poleas acanaladas, trillar, aventar, seleccionar, moler, tamizar, amasar, hornear, trasquilar, lavar, batir, pintar, hilar o tejer lana, hacer dos lazos, unir o separar dos hilos, amarrar o desamarrar, coser, romper, atrapar, matar o despellejar un animal, curtir, raspar, marcar o moldear pieles, escribir o borrar dos o más letras. Imagínense, escribir o borrar dos o más letras. O sea, tú no podías ni escribir en Shabbat. Ojo, los que llevan la secuencia saben que aquí esto se está hablando de quiénes, del grupo de los fariseos de Shammai que determinaron estas obras como prohibidas en Shabbat. Y dentro de esas obras, ¿cuáles estaban? Escribir o borrar dos o más letras, construir o demoler, apagar o encender el fuego, tocar un instrumento musical. O sea, no puedes ni tocar un instrumento. No, que vamos a la congregación y que a tocar el piano con la batería. No, no, no. Eso no estaba permitido para ellos. Terminar la preparación de un utensilio nuevo, transportar un objeto de áreas públicas a áreas privadas y viceversa. Sí, la gran pregunta es que yo me hacía era, ¿será que estas cosas las teníamos en cuenta antes de interpretar este pasaje? ¿Será que nos imaginábamos por nuestra mente, oye, es que los fariseos tenían unos mandamientos de hombres, cosas de ellos que no se podían hacer en Shabbat, pero que no estaban en la escritura? Y que por eso estaban juzgando a nuestro Salvador, no por algo que la palabra del Señor decía, porque como lo dijo nuestro Salvador, yo no vine a abolir la ley, o sea, yo no vine a incumplirla, yo vine a cumplirla de verdad, a obedecerla de verdad. Entonces, si ellos están juzgando a nuestro Salvador, ¿será que nuestro Salvador en verdad va a ir en contra de la palabra del Padre? ¿Será que la ha de desobedecer solo porque quiere? No, eso no es así, mis hermanos. Nuestro Salvador no está incumpliendo el Shabbat. Más bien los fariseos lo estaban juzgando porque dentro de sus reglas que ellos determinaron, de sus 39 obras que no se puede hacer en Shabbat, dijeron, estas no se pueden hacer. Y entre esas, ¿cuáles estaba? Estaba trillar, estaba arar, estaba plantar, estaba cosechar. Y como vieron a nuestro Salvador recogiendo espigas, en Shabbat lo juzgaron. ¿Pero por qué lo juzgaron?
No porque nuestro Salvador ni sus discípulos estaban cumpliendo el mandamiento, no, sino porque para ellos y para sus mandamientos de hombres, nuestro Salvador está incumpliendo no el mandamiento, sino el mandamiento de ellos, el mandamiento de hombres. Entonces continuemos. Como vemos, hay algunas tan insignificantes como tejer con 2 hilos, coser 2 puntadas o escribir 2 cartas, arrancar 2 espigas de trigo, se consideraba como cegar, mientras que frotarlas era una especie de trillado. O sea, tenemos que verlo de la forma en la cual se veía en el momento. En este momento, si tú cogías 2 espigas de trigo, que fue lo que hicieron los discípulos de nuestro Salvador porque tenían hambre, para ellos coger o arrancar 2 espigas de trigo era considerado como cegar, o sea, como recoger la cosecha. Obra que es prohibida para ellos en Shabbat. Mientras que si tú coges las 2 espigas de trigo y las frotas en tus manos, para ellos ahí tú estás trillando el trigo. O sea, tú estás haciendo una obra indebida en Shabbat. Entonces, claro, ellos dicen, uy, velo, los discípulos de Yeshua están cogiendo trigo, están espigando, están arrancando 2 espigas de trigo. Ah, están cegando, mira, están incumpliendo el mandamiento y los empiezan a juzgar. ¿Y por qué tus discípulos esto? ¿Y por qué tú haces esto? Y eso no está permitido. Mira que están incumpliendo el Shabbat. Y nuestro Salvador con 2 ejemplos se las deja claras, que lo vamos a ver ahorita. Es por esta razón que los fariseos, o sea, los de la escuela de Shammai, recordemos, juzgaron a nuestro Salvador, porque dentro de sus regulaciones y mandamientos de hombres está que arrancar 2 espigas de un árbol es una acción prohibida en Shabbat, ya que está ligado a la siega para ellos. Pero evidentemente nuestro Salvador no coincidía con esa interpretación, ya que permitió que cortaran granos para comer en el día de reposo. Yeshua vivió en perfecta obediencia a Dios y guardó los mandamientos, pero no se sometió a la interpretación de los rabinos ni los sabios. Eso fue lo que provocó conflicto con los líderes religiosos. O sea, ¿cuál fue el conflicto entre los fariseos y nuestro Salvador? Que nuestro Salvador no estaba de acuerdo con la interpretación que los fariseos le estaban dando al mandamiento. Entonces ahí empezaron los choques. Es como hoy. Quizás dentro un cristiano no está de acuerdo con lo que dice un pentecostal o con lo que dice un testigo de Jehová. Entonces se entra una discordia. Ejemplo. O no tanto una discordia, sino como que yo pienso esto, tú piensas lo otro. Entonces no sé qué, ta, 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 ta. Era así en ese momento. Pero en ese momento no estaban discutiendo con ninguna denominación. Estaban discutiendo con la palabra del Señor hecha carne. O sea, ahí sí que, mi hermano, tenías que ver que estabas mal. Los fariseos tenían que ver que estaban haciendo mal. Que estaban haciendo mal. Que estaban llegando a una rigurosidad. Que estaban llegando a un legalismo. Tomando y distorsionando todo lo que el Señor ha querido a través de su palabra. Mostrar amor, misericordia para con el prójimo. Mostrar amor para con su pueblo. Ellos todo lo convirtieron en un ritual que tú tienes que cumplir o tienes que cumplir. Y ahí el problema. Y ahí el problema. En una ocasión los fariseos y escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Claro, en la escuela de Shammai estaba siguiendo ¿qué? La tradición de los ancianos. Pero ante eso, ¿qué le respondió nuestro Salvador? Fíjense lo que le respondió. Esto está en Marcos 7, del 7 al 9. Y ojo, no me estoy saliendo de la línea de tiempo. Marcos está en la misma línea de tiempo que Mateo. Así es que no me estoy saliendo de la línea de tiempo. Por eso estoy tomando Marcos. Recuerden una de las cosas, yo dentro del estudio de Mateo no busco siempre no salirme de la línea de tiempo. O sea, no busco citar algo que no está dentro de la línea de tiempo de nuestro Salvador y sus discípulos. ¿Qué es lo que hay dentro de la línea de tiempo entre nuestro Salvador y sus discípulos? Está, ¿cierto? Digamos, en el tiempo en el cual está Roma, en el cual es el tiempo ellos están viviendo, ¿cierto? Bíblicamente, dentro de los libros que conocemos en la Biblia, ¿cuál es la línea de tiempo que hay? Los evangelios, ¿cierto? Hechos de los apóstoles, parte de Hechos de los apóstoles, hay una parte de Hechos de los apóstoles, también entra dentro de esa línea de tiempo todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, porque ya es antes, ya eso está escrito. Entonces, yo no puedo
pasarme de esa línea de tiempo. Yo no puedo tomar algo que que se escribió después, porque no está bien. No está bien porque estoy queriendo justificar algo con algo que ellos no tenían, con algo que ellos no conocían. Y eso no está bien, no es correcto. Entonces vamos a ver qué le responden en tu Salvador cuando los fariseos le preguntan que por qué sus discípulos no andan según la tradición de los ancianos. Veamos lo que le responden nuestro Salvador en Marcos 7, del 7 al 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas que mandamientos de hombres. Los fariseos estaban enseñando puro mandamiento de hombre. Que no tienes que hacer esto en Shabbat, que no tienes que hacer lo otro, que no tienes que hacer lo otro, que no tienes que trillar, que no tienes que cegar, que no tienes que correr, que no tienes que caminar, que no puedes hacer esto, que no puedes escribir. Y no, y no, y no. Entonces la gente se quedaba así como que quieta en Shabbat. Y hay que te muevas porque incumplías el Shabbat. Y nada más podías moverte cuando ibas para la sinagoga y con las mismas para tu casa. Porque no podías hacer absolutamente nada. Entonces la gente estaba así, literalmente la gente estaba así. Y el Señor, ¿qué les dijo? En vano me están honrando, porque ustedes lo que están enseñando es puro mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, o sea, dejando el Shabbat, dejando de guardar el Shabbat, está siguiendo mandamiento de hombre. Entonces dejas el mandamiento de Dios por seguir mandamiento de hombres, estás pecando. Os aferráis, o sea, dejando el mandamiento de Dios, ¿te aferras a qué? A la tradición de los hombres. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dejado un poco los mandamientos del Señor por seguir pura tradición? Ay, es que es bonito. Ay, es que mi familia lo hace ya desde hace tiempo. Pero es bonito, ¿cierto? O sea, muchas veces somos así, mis hermanos, lo digo por mí. Queremos justificarnos, nos dejamos llevar por lo engañoso de nuestro corazón. Ay, esto a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bien. Entonces, con ese me parece, nos queremos estar justificando. Y así vivían los fariseos. Dejando el mandamiento de Dios, se aferraban a pura tradición. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vuestra tradición. ¿Será que hoy nosotros valoramos más la tradición con la cual nos hemos levantado o los mandamientos del Señor? Una muy buena pregunta que nos debemos hacer todos, ¿cierto? ¿Qué valoramos más? ¿La tradición o los mandamientos de Dios? Buena pregunta para analizar y reflexionar cada uno con el Padre. Como vemos, lo que está en tela de juicio aquí no es si se guarda o no se guarda el mandamiento del día de reposo, porque se sabe que se debe guardar. El problema aquí es que nuestro Salvador no estaba de acuerdo con la forma en la cual los fariseos en ese momento guardaban el día de reposo, porque al mandamiento del Señor, que es santo y perfecto, le quisieron añadir mandamientos de hombres, dejando a un lado el mandamiento de Dios. El problema aquí es que los fariseos interpretaron el mandamiento de manera incorrecta y nuestro Salvador quiere revelarle cuál es la verdadera interpretación que se le debe dar al mandamiento para guardarlo. Prosigamos. Entendiendo ahora, vamos a entender la respuesta de nuestro Salvador. O sea, ya entendimos por qué los fariseos estaban juzgando a nuestro Salvador. Porque pues ellos le estaban juzgando con base a sus mandamientos de hombre, con base a lo que para ellos no se debía hacer en Shabbat, más no con base a la palabra del Señor. Porque si nos vamos a la palabra del Señor, nos dimos cuenta que no encontramos nada que diga que no deben ni trillar ni hacer nada de esas cosas en Shabbat. Eso lo impusieron ellos, no el Señor. Ellos estaban siguiendo la tradición de sus ancianos, de sus ancestros. Pero entonces, con base a eso, lo cual nuestro Salvador sabía, ¿cierto? Por obvia razón, ahora es cuando vamos a entender realmente la respuesta de nuestro Salvador. Nuestro Salvador, en acorde a las falsas acusaciones de los fariseos, le responde. Y para responder la crítica de los fariseos, Yeshua menciona dos ejemplos bíblicos.
El primero es cuando David comió del pan de la propiciación. Eso lo vemos del verso 3 al verso 4. Vamos a leerlo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? El mandamiento con base a los panes de la propiciación dice. Entonces, aquí vemos que David había comido los panes de la propiciación, panes que eran consagrados solamente para los sacerdotes. O sea, solamente los sacerdotes podrían comer de ese pan. Pero vemos que David lo hace. Y el Señor no le juzga por ello, no le juzga por ello. Pero vamos a ver por qué. Pero antes de eso, antes de llegar al pasaje donde vemos que David come el pan de la propiciación, quiero que entendamos cuál es el mandamiento con base a los panes de la propiciación. Ese mandamiento está en Levítico 24, del 5 al 9. Vamos a ver lo que dice. Toma flor de harina y hornea 12 tortas de pan. Cada torta debe pesar 4 kilos. Ponlas ante el Señor sobre la mesa de oro puro, en 2 hileras de 6 tortas cada una. En cada hilera pondrás incienso puro. Así el pan será una ofrenda memorial presentada por fuego al Señor. Este pan se dispondrá regularmente ante el Señor todos los sábados. Ojo, ¿cada cuánto se dispondrá ese pan? Todos los sábados. Por eso es que nuestro Salvador está trayendo a colación lo que hizo David, porque lo que hizo David también se dio en Shabbat. O sea, lo que David hizo de tomar el pan de la propiciación, eso se daba solamente en Shabbat. Ese pan se dispondría solamente cuando en Shabbat. Y ese pan cuando lo comían los sacerdotes en Shabbat. Pero entonces nuestro Salvador está colocando el ejemplo de que David en Shabbat tomó el pan de la propiciación. Y este es un pacto perpetuo de los israelitas. El pan les pertenece a Aarón y a sus hijos, quienes lo comerán en un lugar que santo. Es una parte sumamente sagrada de las ofrendas que se presentan por fuego al Señor. Y es un estatuto que perpetuo. Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que ese pan de la propiciación se tenía listo para Shabbat, para que Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes ahí, pues comieran de ese pan. Por eso es que nuestro Salvador trae el ejemplo de David a colación, porque lo que hace David se da en Shabbat. El mandamiento es que solo los sacerdotes comerían del pan en Shabbat, ya que es un pan dedicado al Señor. Pero ahora vamos a ver cómo en el primer libro de Samuel David come de estos panes. Fíjense lo que dice 1 Samuel 21, del 3 al 6. ¿Qué provisiones tienes a mano? Aquí está hablando David. Dame unos 5 panes o algo más que tengas. No tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. O sea, no tengo cualquier tipo de pan. O sea, el sacerdote le dice, David, yo aquí no tengo cualquier tipo de pan. ¿Qué le dice el sacerdote? Podría darte el pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. David respondió, te aseguro que como es la costumbre cuando salimos en una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres me consagran incluso en expedición, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias. Así que con más razón están consagrados ahora. Por tanto, el sacerdote le entregó a David el pan consagrado, ya que no había otro. Era el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor y reemplazado por el pan caliente del día. Ojo, aquí hay que entender algo. Yo cuando leía Mateo, yo decía, uy, pero David pareciera como si hubiese tomado los panes así, como que, uy, los vio y se los comió enseguida. No. Nos damos cuenta, Samuel, que David primero habla con quién, con el sacerdote, porque respeta la autoridad del sacerdote. Dice, sacerdote, ven acá, tengo hambre. Yo vengo de una expiación con mis soldados. Y pues tenemos hambre, mucha hambre. Me dice cuánto tiempo no llevaban sin comer. O sea, y también me imagino, o sea, el hecho de que David pidiera pan es porque realmente tenía bastante hambre. O sea, porque realmente tenía bastante hambre. Y se los pide nada más y nada menos que al sacerdote, imagínense. Y en Shabbat. Y en Shabbat porque estaban en Shabbat en ese momento. Entonces David se acerca como que, bueno, no pierdo con intentarlo. Vamos a ver. Sacerdote, ven acá, tengo hambre. ¿Qué dice el sacerdote?
Bueno, mira, David, yo aquí no tengo pues un pan corriente así para darte y que te lo comas. Lo que tengo es el pan de la propiciación, o sea, el pan consagrado al Señor para Shabbat. Dice, te lo puedo dar, pero por lo menos, como es un pan consagrado al Señor, tampoco es que se lo voy a dar a cualquiera, pero por lo menos espero que te hayas guardado de mujer, porque recordemos que una de las cosas que debían hacer los sacerdotes al presentarse al templo, ellos debían guardarse de muchas cosas antes, y una de esas cosas era abstenerse de tener relaciones con su esposa, antes, o sea, mucho tiempo antes de llegar al templo a presentarse al Señor. Entonces, claro, David, o sea, por lo menos el sacerdote está esperando de que David esté en una actitud de consagración al Padre para por lo menos darle de comer los panes. Que le dice David, sí, 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 nosotros hemos estado guardándonos de mujer, tenemos tiempo, porque ahí dice, de hecho, aún en excursiones regulares, mis soldados se guardan. Aún con más razón tenemos pues motivos para comerlo. Casi el sacerdote se los da. Bueno, David, cómetelo. O sea, y David se come el pan de la presencia de, o sea, que había sido consagrado al Señor, David se lo come junto con sus soldados. Pero recordemos, el mandamiento era, o sea, el mandamiento en Levítico dice que es un pan consagrado y que se lo debe comer ¿quién? Aarón y sus hijos. O sea, y todos sus descendientes porque eran los encargados en la parte del sacerdocio. No se lo podía comer cualquier otro. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que el sacerdote ve una necesidad en David. Este hombre viene de una excursión con sus soldados. Yo le veo las caras así como que de pálido. Estos muchachos tienen hambre. Señor Padre, yo voy a hacer lo que sé que es correcto. Yo no puedo hacer que estos hombres se mueran. Solamente porque es pecado darle estos panes. Señor Padre, yo les doy estos panes a estos hombres. Tienen hambre. Yo no puedo permitir que mueran. Imagínense qué tipo de Dios tendríamos nosotros si solamente porque es que no te puedo dar este pan, porque este pan es consagrado a Dios. Este pan es consagrado a Dios. Y no te lo puedo dar porque es consagrado. Y tú ves que el hombre se está muriendo de hambre. Tú ves cuánto lo necesita. Y tú le dices, es que no te lo puedo dar porque es consagrado a Dios. Yo voy a colocar un ejemplo. Yo cuando leía este pasaje a mí se me venía este ejemplo a la mente dentro del usual que nos podría pasar a nosotros. ¿Cierto? Porque ya en este tiempo, ya en estos tiempos no hay templo. Entonces digamos, bueno, pero eso no me pasaría a mí. Pero tratándolo de llevar yo a una situación que se podría dar, vamos a colocar este ejemplo. Nosotros estamos en Shabbat, en el día de reposo. Vamos a la congregación en camino. Y vamos a poner en este caso este ejemplo, que vamos para la congregación en camino, nos encontramos con alguien que está necesitado, que vemos necesidad en él, y llevamos en este caso nosotros el diezmo. Vamos a poner que de diezmo llevamos 5.000 pesos, un ejemplo. O vamos a poner que llevamos 10.000 pesos para tratar de dar este ejemplo. Llevamos 10.000 pesos en el bolsillo. Y esta persona ya no he desayunado, llevo 2 días sin comer, tengo hambre. Y para rematar, no viene solo porque viene con sus hijos, con su esposa. Entonces, imagínate, uno dice, caramba, más le remuerde a uno, o sea, más uno se siente como que mal, sabiendo uno que lleva aquí en el bolsillo para poder dar. Y que uno se coloca en la actitud como que no le voy a dar porque estos 10.000 pesos son para el Señor. Y yo viendo la necesidad en esa familia o en ese hombre, y que yo no sea capaz de darle porque digo que estos 10.000 pesos son para el Señor. Como digo, yo no estoy diciendo que yo actuaría de la forma como que correcta, no estoy diciendo eso. Solo que cada quien quiero que piense y diga, yo actuaría de esta forma. O de qué forma estaría mejor actuar, más bien. ¿De qué forma estaría mejor actuar? Díganme ustedes, hermanos. ¿Será que debo yo darle algo de mi diezmo? Porque por decir, bueno, si digamos en este caso son una familia, bueno, ahí se me van los 10.000. Si realmente pretendo comprar algo y aún ni siquiera alcanzaría, pero digamos que es una persona solamente. Y como es una sola persona, bueno, le doy para el desayuno. El desayuno salió por 5.000, 6.000 pesos, un ejemplo. Un buen desayuno, claro. 6.000 pesos. Me quedaron 4.000. Que presentó esa circunstancia. El padre lo sabe. Pero yo no puedo, o sea, yo no puedo pretender de que porque no tengo nada, de que porque esta plata es para el Señor, no voy a ayudar a aquel que veo en necesidad. Son casos de casos.
Son casos de casos que se nos pueden presentar en nuestro día a día. Son casos de casos que se pueden dar. ¿Y cómo espera el Señor que actuemos? Con amor, con misericordia ante esa persona que lo necesita. Y si es de darle a esa persona, se lo damos. Y el Señor conoce nuestro corazón, sabe de qué tenemos necesidad. Y Él sabe que estamos haciendo lo correcto porque también queremos agradarle a Él a través de ese acto. Pero mis hermanos, que tengamos un corazón sensible ante las necesidades de los demás. Colaborar en lo que se pueda, pero colaborar en lo que se pueda. Pero que tengamos un corazón sensible y que no lleguemos a un punto de ser un legalista, de ser un legalista. El sacerdote actuó bien porque si no el Señor lo hubiese reprendido. Vio la necesidad en David. David tiene hambre, no ha comido. Llevó la cara mal porque menos que si este hombre se viene muriendo, este hombre tiene hambre. No, ahí están los panes, mi hermano. Y eso, que el sacerdote contigo eso antes le pregunta a David, por lo menos espero que te hayas, o sea, que te hayas tenido de mujer, ¿cierto? O sea, por lo menos. Ahí sí, claro, me has tenido de mujer. Ah, bueno, David, toma. Contigo eso David no debía comérselo, porque era solamente para el sacerdocio. Pero mis hermanos, la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es vida. Continuemos. Ciertamente los panes de la propiciación son algo sagrado, y por lo tanto quien iba a comerlos debía por lo menos haberse abstenido de estar con mujer. En este caso los sacerdotes debían antes de entrar a tomar los panes de la propiciación abstenerse de tener relaciones con sus esposas por un tiempo. Y por eso el sacerdote le pregunta a David si se había abstenido de mujer. Y David le dice que sí. David estaba en condiciones de tomar el pan. El sacerdote vio la necesidad que tenía David. Sabía que David tenía hambre y que entendía que los mandamientos del Señor son buenos y están para ayudar al necesitado. En este caso, David no solamente estaba necesitado de pan, sino que también estaba en condiciones sino que también estaba en condiciones de comer del pan, de la propiciación, aun cuando no fuese sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía un corazón limpio ante el Señor. Amén. Los mandamientos del Señor no son un legalismo estructurado que debemos seguir. No es que y esto tiene que ser así, 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 así. Como les mostré el caso ahorita. Uno puede apartar el diezmo, pero pueda que, como diga, en el caso que se nos presentó y nos toque sacar algo del diezmo porque es lo que llevamos en el momento, nos toque sacar para darle a esa persona. Son cosas que se pueden dar. No llegar con el legalismo, es que esto tiene que ser así, así, así. Y olvidarme y ser como que un poquito de corazón duro para con las necesidades de los demás, aun cuando las estoy viendo. Sino que con amor obedecer los mandamientos del Padre, pensando también en las demás personas. El día de reposo es un día para hacer el bien y ayudar a los demás, dando gloria al Padre en cada cosa que hagamos. No es un día en el cual debemos estar inmóviles todo el día o en la iglesia todo el día, sino que es un día donde podemos hacer infinidades de cosas que no tengan que ver con nuestro trabajo diario, como por ejemplo compartir la palabra del Señor, ayudar al necesitado, compartir con los hermanos de la congregación, compartir con la familia y dar gloria al Padre Santo en cada una de esas cosas. Fíjense, más adelante nuestro Salvador va a colocar un ejemplo que es similar al ejemplo que les voy a dar ahorita. Nosotros vamos a colocar el ejemplo de que, y eso lo hacían mucho los fariseos, los de la escuela de Shammai en ese momento. Ellos pensaban lo siguiente, y que por lo menos si ellos estaban en la sinagoga compartiendo la palabra, y digamos en cierto momento a cualquier hermano le daba un ataque, un ejemplo, le daba un dolor de pierna, estaba bien mal y no podía, o le daba un dolor grave, y venían el hermano grave, ellos decían, si el hermano se muere es voluntad de Dios. Porque como para ellos estaban en Shabbat, ellos no podían cargar nada. Y decían, ahora este está aquí, yo no lo voy a cargar, después incumplo el Shabbat. O sea, hasta ese punto llegaron. Hasta ese punto llegaron. Claro, de que si tú ves a un familiar necesitado, un familiar que está mal, claro que aún en Shabbat tú vas a ir a socorrerle, tú vas a ir a ayudarle. Porque la palabra del Señor está para eso, mis hermanos. La palabra del Señor es vida. No es para traer muerte y legalismo, es para traer vida. Es para reflejar al Señor, para reflejar su amor, para reflejar su misericordia. Es para eso. No es para entrar en el legalismo, es para obedecer.
pero obedecer con amor al Padre, con amor al prójimo, con el fin de servir a los demás. Estamos para servir, mis hermanos. Yo sé que a nosotros como congregación el Padre nos ha guardado de llegar a esos extremos. Extremos a los cuales en ese entonces también se estaban. Ellos decían, no, si se morían era voluntad del Padre, era voluntad de Dios, era voluntad del Señor. Entonces, ahí vamos a ir comprendiendo esas cosas y es muy bueno entenderlas. Vamos a continuar. Como podemos ver entonces, las costumbres que componen la ley oral muchas veces contradicen los acontecimientos de las Escrituras y en ocasiones de la Torah misma. Yeshua les contesta a los fariseos en el sentido de que ciertamente está la provisión sobre el hecho de que el pan solo podía comerse por los sacerdotes. Pero no es que de ahí en adelante todos los días David continuó violando lo ordenado por Dios. O sea, no es que David después de ese momento todos los Shabbat iba donde el sacerdote a pedirle pan. No, ese fue un momento especial. O sea, un caso, digamos, fuera de lo normal, pero que se dio. Pero no era que David todos los Shabbat iba donde el sacerdote, tengo hambre, dame pan. Sacerdote, tengo hambre, dame pan. No, fue solamente un caso que se dio. Y en esos casos así, mis hermanos, hay que saber responder con sabiduría, no con legalismo. Priorizando lo que el Señor quiere, que es el amor hacia el prójimo, la misericordia hacia el prójimo, el cuidado hacia el prójimo, la vida del ser humano que se preserve, que es lo que el Padre tanto quiere. Porque si una persona muerta, ¿qué va a guardar mandamientos? ¿Qué va a obedecer el Shabbat? No lo va a hacer porque ya está muerto. Pero si está vivo y tú tienes la oportunidad de ayudarle, ¿por qué no lo haces? No, porque es que el Señor dice en su palabra que ahí nos volvemos los más teológicos de todo el mundo. No es que en la palabra del Señor dice que yo no puedo hacer tal cosa, yo no puedo. Que somos tan teológicos a veces, pero duros de corazón. Y la teología no debe llevarnos a eso. El conocimiento de la palabra nunca nos debería llevar a eso. Y si nos está llevando a eso, preocupémonos. Nos debería llevar a amar más al prójimo, amar al necesitado, a socorrer a los demás cuando se puede y cuando se debe y en todo momento que se pueda hacerlo. A eso nos tiene que llevar el conocimiento de la palabra. Es como lo estaba diciendo, él lo respetó, o sea, David respetó como tal eso, pero en aquel momento era un asunto de vida o muerte y por eso Dios no se lo no se lo toma en cuenta. El Señor quiere que actuemos con misericordia. No es que los rituales sean malos, es que servimos a un Dios que está por encima de los rituales. Jesús saca este asunto del pan consagrado con David para mostrar que observar las leyes rituales era menos importante que la supervivencia de David. Era una ley ritual que se debía tener en el templo, pero estaba en juego la vida de una persona, que era David. Entonces, ¿qué vale más? ¿El ritual o la vida de la persona? La vida de la persona vale más. La vida de la persona vale más. Y es lo que el Señor quiere reflejarnos a nosotros, mostrarnos. Hay que obedecer la palabra, hay que obedecerla. Y si hemos apartado algo para el Señor, hay que darlo, hay que darlo. Hay que ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Eso es cierto. Pero que eso no nos debe llevar a un ritualismo y a un legalismo. Es lo que el Señor, es el equilibrio al cual el Señor quiere llevarnos. Como siempre lo menciona nuestro pastor, siempre los extremos van a ser malos. Está el extremo del que dice, no es que yo no diezmo, mi diezmo yo siempre se lo doy a los pobres, ¿para qué darlo a la iglesia? ¿Cierto? Y está el otro que dice, no es que no, el diezmo que doy es solamente para la iglesia. El otro que mire cómo hace. Entonces, los dos extremos son malos. Hay que buscar el equilibrio de las cosas. ¿Y eso cómo se alcanza, mis hermanos? Solamente por medio del Padre. Él es quien nos da la sabiduría de saber responder a cada situación de la vida. Por fin, orarle, hay que pedirle para que sea Él quien nos ayude cada día. Amén. Fíjense. El segundo ejemplo que nuestro Salvador le da a los fariseos es el hecho de que algunos sacerdotes trabajan en el templo aún en el día de reposo. Vamos a ver. Y nuestro Salvador continúa en los siguientes versos diciendo,
¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, que los sacerdotes hacían cosas con cierta Es decir, que los sacerdotes hacían cosas en cierta forma prohibidas porque trabajan a pesar de que está prohibido el trabajo. Los sacerdotes solamente se dedicaban al servicio del Señor. Y en el día de reposo también tenían que trabajar porque el día de reposo era cuando la gente también asistía al templo. Y si ellos no trabajaban, entonces no habría quien dirigiera el servicio en el templo. Así que este precedente tiene prioridad porque el servicio en el templo provoca que haya más observancia de Torah. Claro, es como, Ana, es que yo en chaval, yo no hago nada, mi hermano, no. Pero es que si el chaval está para hacer muchas cosas, el chaval no es para tirárselas de flojo, mis hermanos. El chaval no es para tirárselas en la cama todo el día. El chaval está para hacer muchas cosas que el padre quiere que hagamos, dejando a un lado el trabajo, las ocupaciones, ir a la congregación, estar con los hermanos, compartir la palabra, servir en la congregación, servir a los hermanos. Eso está permitido. Y estamos haciendo muchas cosas. Está el que toca la batería, está el que toca el piano. Se tienen que preparar, están haciendo algo. Está quien comparte la palabra, está haciendo algo. Está quienes escuchan, están quienes están sirviendo ahí en la congregación, a los demás hermanos, si hay alguna necesidad, algo. Están ahí, están sirviendo al Señor. Y eso tiene prioridad. Obviamente tiene prioridad. Porque ahí es cuando más le servimos al Señor. Y en Shabbat, que es su día santo, donde dejamos todas nuestras ocupaciones a un lado y nos enfocamos solo en Él, es cuando más debemos servirle. Y cuando más debemos servirle con amor, porque para Él lo hacemos. Ya en el verso 6 y 7, fíjense, aquí hay algo que quiero marcar. En los versos 6 y 7 nuestro Salvador les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Vamos a ver acá. Las preguntas que me hago en los versos 6 y 7 son, ¿qué quiere decir nuestro Salvador cuando dice que Él es mayor que el templo? Porque dice que uno mayor que el templo está aquí. O sea, está diciendo yo soy mayor que el templo. ¿Pero por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué significa que Él es mayor que el templo? Vamos a ver eso. Y también, ¿por qué nuestro Salvador cita el pasaje de Oseas cuando dice que misericordia quiere y no sacrificio? Recuerden que ahí nuestro Salvador está citando Oseas capítulo 6, verso 6. Pero la primera pregunta es, ¿qué quiere decir nuestro Salvador cuando dice que Él es mayor que el templo? Vamos a responder esta pregunta porque realmente es muy importante. Respondiendo a la primera pregunta, nuestro Salvador cuando les dice que Él es mayor que el templo, les está diciendo en otras palabras que Él es el Mesías. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Mesías sería mayor que el templo? Ellos sabían que el Mesías iba a ser mayor que el templo, pero ¿por qué? ¿Por qué el Mesías iba a ser mayor que el templo? Porque recordemos que es en el templo donde, primero, se hacía expiación por los pecados, ¿cierto? Y segundo, ¿cierto? A través del sacerdote del templo, por el cual el pueblo se podía acercar al Señor. O sea, era a través del sacerdote del templo que el pueblo se podía acercar al Señor. Pero a través de nuestro Salvador ya todos nuestros pecados serían perdonados. Y también sería a través de nuestro Salvador por quien podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, alcanzando misericordia en el momento oportuno. Entonces, ¿por qué el Mesías sería mayor que el templo? Porque si en el templo se ofrecían sacrificios por los pecados, ya Yeshua vendría a ser el sacrificio que perfecto por los pecados del pueblo. Y si por medio del sacerdote el pueblo se acercaba al Señor, y aquí estaba el Mesías, ¿cierto? Por medio de Yeshua, su sacrificio, ¿de que qué? De que nosotros nos podemos acercar al Padre confiadamente. Amén. Entonces, por eso él dice, yo soy mayor que el templo. Y esto habla el profeta Jeremías cuando dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en donde, en su mente, y la escribiré en su corazón.
Sea, el nuevo pacto, como ya lo hemos visto antes, incluye que el Señor dará su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué el Señor no se habría de acordar más de nuestro pecado? Por Yeshua, porque Yeshua habría de ser el sacrificio perfecto para que nuestros pecados fuesen perdonados. El Señor no se acordaría más de nuestros pecados porque el Mesías sería el sacrificio perfecto, siendo él entonces mayor que el templo. Y también sería ese sumo sacerdote al presentarse delante de Dios por los pecados del pueblo. Entonces ya entendemos que cuando el Salvador les dice a los fariseos que él es mayor que el templo, le está diciendo yo soy el Mesías, porque soy yo quien viene a ser el cordero, ¿cierto? Pascual, que se viene a entregar por los pecados del pueblo. Y aparte de eso, soy ese sumo sacerdote, ¿cierto? Que antes estaba en el templo, que se presenta ante Dios. Y por medio de mí, de mi sangre, ustedes pueden acercarse confiadamente delante del trono de la gracia. Imagínense, palabras profundas. Por eso es que, o sea, los fariseos entendían todas esas cosas y a ellos no se les hacía nada de eso raro. Ellos entendían cada cosa que nuestro Salvador les decía. En el sentido de que tenían el conocimiento para entenderla. Arenda, y ya que hizo bajar a su corazón, era una obra del Padre solamente. El sumo sacerdote se debía presentar purificado, según Levíticos 16, y Yeshua cumple con esa condición al no pecar en nada. Se presentó ante Dios como el cordero para sacrificar y como el sumo sacerdote, siendo él y solo él mayor que el templo. Amén. Con relación a la segunda pregunta del por qué nuestro Salvador cita el pasaje de Oseas cuando dice que misericordia quiero y no sacrificio, debemos saber lo siguiente. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10 del 14 al 19. Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, él se encariñó con tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos como lo vemos hoy. Por eso despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y el Señor de señores. Él es él es el grande Dios, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Él defiende ¿qué? La causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Muy importante esa parte, quiero que se queden con esa parte. El Señor se preocupa por el huérfano, por la viuda, por el extranjero y por proveerles ¿qué? Ropa y alimento. Asimismo, debes tú mostrar amor por los extranjeros, porque tú también fuiste extranjero en dónde? En Egipto. O sea, aquí ahora está recalcando de que él quiere que su pueblo se preocupe por los demás, se preocupe por las necesidades de los otros. ¿Y por qué traje esto? Porque el Señor sabemos que le encarga a su pueblo el cuidado del menesteroso y necesitado. Pero a consecuencia de la corrupción de la clase adinerada, política y religiosa, esta ley no se cumplía. En los tiempos de nuestro Salvador, nadie se preocupaba por el menesteroso, por el pobre, por el necesitado. O sea, nadie hacía eso. Los sacerdotes y levitas eran los encargados de administrar las ofrendas del pueblo para que no hubiese miseria en Israel. El alfolí del templo es el lugar destinado a guardar alimentos como el grano, reses, etc. La constante realidad del pueblo en ese momento era que no se diezmaba como se debía. Y lo que se recogía se lo quedaban los sacerdotes y levitas. O sea, el sacerdocio estaba corrompido. El sacerdocio no era el sacerdocio de antes, que se preocupaba por el pueblo, por servir al pueblo, por dar al pueblo. No, en ese entonces de nuestro Salvador eso no era así. O sea, el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Había un complot entre la clase política y la pudiente para saquear al pueblo para sus propios intereses personales. En consecuencia, el templo no recibía los cuidados de mantenimiento. Los cultos y sacrificios estaban contaminados por el descuido y la falta de conducta recta y santa de los ministros.
Todo ello hacía sucumbir a la sociedad a la idolatría, inmoralidad y la pobreza extrema de una gran parte de la sociedad israelita. Por consiguiente, los sacerdotes y levitas eran en gran parte los culpables de este deterioro. Claro, porque eran ellos los responsables de darle al pueblo alimentación a través de las ofrendas que recibían en el templo. Pero no, todos se lo quedaban para ellos. Se preocupaban solo en hacer cumplir la ley del castigo, pero no la ley de la misericordia. Y por eso nuestro Salvador le dice, misericordia quiero y no sacrificio. Claro, en pocas palabras, nuestro Salvador le está diciendo, ustedes son unos hipócritas. Porque yo sé cómo actúan ustedes con el pueblo. A ustedes no les importa el pueblo. Ustedes quieren nada más que se cumplan la ley de los castigos, de que todo el mundo sea castigado. Pero ¿por qué no se ven primero ustedes? ¿Y cómo están actuando ustedes con el pueblo? Se roban todo. Todo se lo quedan ustedes. ¿Y el pueblo qué? O sea, quieren que los demás sean juzgados y culpados. Pero ¿y ustedes? Están cumpliendo lo que el Señor quiere en Deuteronomio. Preocuparse por el huérfano, por el extranjero, cuidar de ellos, darles ropa, alimentos. Entonces, como lo dice ahí, se preocupaban solo por hacer cumplir la ley del castigo, pero no la ley de la misericordia. Entonces, por eso nuestros Salvador les dicen, les cita Oseas 6:6 que dice, misericordia quiere y no sacrificio. O sea, les está diciendo, yo lo que espero de ustedes es que ustedes se preocupen por el pueblo, por el necesitado, y no que estén por ahí haciendo sacrificios o haciendo cosas para que la gente los vea. Hipócritas, porque están haciendo las cosas para que la gente lo vea, pero no para el Señor. Entonces ya entendemos por qué nuestro Salvador les dice misericordia quiere y no sacrificio, porque veía la corrupción que tenían en el templo. En el templo había corrupción. El templo estaba totalmente corrompido. Roma lo tenía corrompido. Y ya desde antes venía corrompido desde los macabeos. Entonces, son cosas que debemos entender para poder entender cada palabra de nuestro Salvador. Y fíjense, ahí está, Oseas 6:6 que dice, les pido de ustedes, lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio, conocimiento de Dios y no holocaustos. Amén. Gloria al Padre por eso. Que nos ayude a cumplir la ley de la misericordia, del amor para con el prójimo. Amén. Y no entrar en como dice uno, en rituales de hombre. Y finalmente nuestro Salvador les dice en el verso 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En otras palabras, nuestro Salvador aquí les está diciendo, el día de reposo es para el Señor y Él decide cómo se hacen las cosas. Por eso Jesús terminó diciéndole, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El día de reposo es un día santo y por lo tanto no podemos hacer lo que nos parezca mejor, sino que el Señor ha estipulado, sino lo que el Señor ha estipulado en su palabra. Si no entendemos la situación del momento, podemos distorsionar las palabras de nuestro Salvador a nuestra conveniencia. Por eso, si entendemos la problemática, logramos entender que aquí lo que nuestro Salvador le está diciendo a los fariseos es lo siguiente. Ustedes no pueden tomar un mandamiento del Señor e interpretarlo a su manera, porque yo soy el Señor de cada uno de ellos. Y las cosas se hacen como mi Padre lo ha estipulado y no como ustedes quieran verlo. Así, eso era lo que les estaba diciendo ahí en ese verso 8. O sea, yo soy el Señor del día de reposo. Y yo soy quien dije en mi palabra cómo se debe guardar el día de reposo. No como ustedes lo han querido poner. Porque yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo lo estipulé. Yo lo demandé para mi pueblo. Yo fui quien di las instrucciones. Yo fui quien dije cómo se debe guardar. No ustedes con sus mandamientos de hombre. Ustedes no son nada para venir a estipular cosas que yo nunca dije. Porque yo soy el Señor del día de reposo. Claro, si es el Señor es el que manda. Si es el Señor es el que manda. Yo soy el Señor de esta empresa. ¿Tú qué estás diciendo ahí? Yo soy el que mando. Yo soy el que dice cómo se hacen las cosas. Y si nuestro Salvador le dice a los fariseos después de entendiendo la problemática, entendiendo que lo que tenían los fariseos eran puro mandamiento de hombre. Y nuestro Salvador les dice,
Yo soy el Señor del día de reposo. O sea, yo soy quien digo cómo es que se hacen las cosas en el día de reposo, no ustedes. Si se dan cuenta cómo el entender la problemática me expande la mente y me ayuda a entender estos versos. Y bueno, la gloria sea para el Padre por eso. Y bueno, mis hermanos, ahora vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros ya en los siguientes versos. Y créanme que ya con haber comprendido lo que ya hemos visto en estos versos anteriormente, ya vamos a lograr entender con mayor precisión lo que sigue en estos versos. Y créanme que realmente va a ser súper sencillo entenderlo porque ya entendemos la problemática, ya entendemos todo. Entonces eso nos va a ayudar a poder entender el pasaje. Fíjense lo que dice del verso del 9 al 14, dice, pasando de allí, entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se le cae un hoyo, no la agarra y la saca. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en sábado. Fíjense lo que yo les decía antes, está permitido hacer el bien ¿en qué? En sábado. Entonces, el problema aquí no está en que se guarde el Shabbat o no. El problema está en lo que se permite hacer en Shabbat. Y nuestro Salvador dice, está permitido hacer el qué? El bien en Shabbat. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que la extendió y le quedó restablecida, tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Ahora vamos a ver en las escrituras restauradas el nombre verdadero. Dice, saliendo de allí fue a la Beit Knesset, o sea, a la sinagoga de ellos. Había allí uno que tenía seca una mano y para poder acusar a Yeshua le preguntaron, ¿está permitido en la Torá sanar en Shabbat? Y Yeshua les dijo, ¿qué hombre entre ustedes, si tiene una oveja y ésta se le cae a un pozo en Shabbat, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuán- ¿cuánto más vale un hombre que una keves, o sea, que una oveja? Por consiguiente, está permitido en la Torá hacer mitzvah en Shabbat, o sea, hacer mitzvah, porque el mandamiento es vida, el mandamiento es bien. Entonces él dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Fueron entonces los peruchín y se confabularon contra él para destruirlo. Ahora bien, vamos a ver entendiendo la problemática planteada en estos versos, la cual ya hemos venido entendiendo desde los versos anteriores. Vamos a ver verso por verso para poder entender la problemática que se plantea en estos versos. Primer verso, pasando de allí entró a la sinagoga. Recordemos que el momento en el cual se está presentando esto es en Shabbat. Y es por esta razón que nuestro Salvador entró a la sinagoga, porque todos los sábados se reunían en la sinagoga para compartir la palabra, cumpliendo con el mandamiento de guardar el día de reposo. Entonces, ¿estaba nuestro Salvador guardando el día de reposo? Claro que sí, porque si no lo hiciera, no estuviese en la sinagoga en Shabbat. O sea, nuestro Salvador estaba guardando el Shabbat. Aquí nadie puede decir que nuestro Salvador no estaba guardando el Shabbat. Hemos entendido que no estaba que sí estaba guardando y que lo que estaba haciendo es más bien yendo en contra de la interpretación de los fariseos con base a lo que se debe hacer o no se debe hacer en Shabbat. Pero él estaba guardando el Shabbat. Porque era en Shabbat cuando se reunían en la sinagoga para compartir la palabra. Muchos podrían pensar que dentro del mandamiento no está que en Shabbat se tenga que ir a la sinagoga, pero recordemos que el Shabbat es para yo cesar de mi labor y trabajo, a fin de adentrarme más a la palabra del Señor, la oración con los hermanos, la familia, etcétera, y así dedicar un día exclusivamente al Señor, dejando a un lado nuestra labor de trabajo. Sabemos que todos los días son para el Señor, sí, porque todos los días son para el Señor. O sea, yo todos los días oro, yo todos los días leo la palabra, pero hay un día a la semana que el Señor apartó exclusivamente para Él. Y eso es una verdad que no podemos negar. A desde Génesis, vemos que Yeshua lo hace, sus discípulos lo hacen, y es una verdad que no podemos negar, que no podemos negar. Ya está el Padre quien coloca en cada quien cumplir o no cumplir. Y sigue diciendo en el siguiente verso, donde había un hombre que tenía una mano paralizada.
como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Aquí vemos la intención en el corazón de los fariseos de querer acusar a nuestro Salvador porque supuestamente para ellos él no estaba guardando el día de reposo. Los fariseos le preguntan a nuestro Salvador si está permitido sanar en sábado, porque para ellos eso era algo que no estaba permitido. Entonces querían conocer la respuesta de Yeshua a fin de acusarle. Y la respuesta de nuestro Salvador es: si alguno de ustedes tiene una oveja y el sábado se le cae en un hoyo, no lo agarra y la saca. O sea, ya se las pone difícil. Yo sí lo haría, la verdad, porque imagínate, una ovejita mía se cae en Shabbat, claro que la voy a sacar. Bueno, entonces el Salvador le dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? O sea, ¿será que un hombre no vale más que una oveja? Por lo tanto, como se sabe que un hombre vale más que una oveja, por tal motivo está permitido hacer el bien en Shabbat. Está permitido sanar al enfermo, está permitido ayudar al necesitado, está permitido socorrer con algún familiar o con cualquiera que tenga que ir al médico o algo así. O sea, está permitido esas cosas, porque está permitido hacer el bien en Shabbat. La vida primoriza, la vida es primero. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, así que la extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Nuestro Salvador reafirma lo dicho anteriormente, y es que en el día de reposo está permitido hacer el bien. Y si tú ves a alguien enfermo, debes buscar la forma de ayudarle. Porque la palabra del Señor es vida y no es un conjunto de rituales que debemos cumplir. Una vez más, aquí el tema no es si se guarda o no se guarda el día de reposo, porque claramente vemos que nuestro Salvador lo hacía y claramente vemos que es un mandamiento del Señor que se debe cumplir. Más bien vemos que nuestro Salvador les está mostrando a los fariseos la forma en la que el Padre Eterno siempre ha querido que se guarde el día de reposo, no con el legalismo de los fariseos, sino con el amor y la misericordia que el Señor siempre nos ha mostrado. Amén. Con el amor y la misericordia que el Padre siempre le ha mostrado a su pueblo. Con ese mismo amor y con esa misma misericordia guardemos Shabbat. Guardemos el Shabbat. Y eso es lo que el Padre siempre ha querido, mis hermanos, que su pueblo sí guarde los mandamientos, se goce en los mandamientos, pero ¿qué? Pero con amor, con misericordia, priorizando la vida. La vida es importante, es lo más importante. Y algo que prioriza. Y no quiere que entremos en un legalismo, sino que con amor obedezcamos. Amén. Y díganme si no ha sido hermoso todo lo que hemos aprendido hoy, ¿cierto? Acerca del Shabbat, las discusiones con los fariseos, muchas cosas. Y que el entender la problemática, el entender por qué se daba cada situación, nos ayuda a poder comprender cada vez más la palabra y poder ver cómo toda esa línea de principio a fin, porque no es que nuestro Salvador en Éxodo me dice guarda el día de reposo y acá en Mateo me dice ya no lo guardes, porque como yo no lo guardé, pues no lo guardes. No, 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 para nada. Desde principio a fin todo está fielmente coordinado para la gloria del Señor. Amén. Y la gloria sea para Él por eso. La gloria sea para el Padre Eterno. Por eso les invito, mis hermanos, a que me acompañen en oración ya para terminar. Padre Eterno, bendito eres tú. Gracias por todo lo que nos has permitido conocer. Gracias porque nos has permitido entender que Yeshua, Jesús, es el Señor del día de reposo. Y por lo tanto debemos hacer lo que el Señor dice. Y el Señor dice que se debe guardar el día de reposo. Así, así y así. Santificándolo, no haciendo obra alguna, dejando nuestro trabajo a un lado y acordándonos, conmemorando, Señor, ese día. Así es como lo ha dicho el Señor y así es como lo debemos hacer. Porque tú, Señor, eres el Señor del día de reposo y la gloria sea para ti por eso. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por cada hermano. Alabado sea tu nombre. Guarda la congregación, guarda la vida de cada uno de nosotros, de cada persona que está escuchando. Padre, y que sea, estoy ayudándole, Señor, en lo que es el inicio ya de esta semana, para que todo lo que se haga sea para tu gloria. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre amado de nuestro Salvador Yeshua, Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el Padre eterno les bendiga, les guarde, ya saben. Les esperamos el día miércoles a las 6:30 con nuestro hermano José Alfredo en el estudio de los Salmos.
Ya estamos en los salmos. ¿A cuánto no nos gustan los salmos? ¿A cuánto no nos gustan conocer los salmos? Y bueno, ahí con nuestro hermano José vamos a poder ir profundizando más. Ya saben, el día sábado con nuestro pastor en los temas que nos están compartiendo en Shabbat, como lo hemos aprendido hoy, cierto que en Shabbat está para compartir la palabra entre los hermanos, para compartir con la familia, en fin, hacer muchas cosas que al Padre le agradan, dejando de un lado nuestras labores. Y ya para el cierre del Shabbat, ya para cerrar con broche de oro, estamos ahí con nuestro hermano Federico en las Parashat, conociendo más del Padre. Y bueno, qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso aún ver que en el estudio de nuestro pastor, en el estudio de José, en el estudio de nuestro hermano Federico, aún en mi estudio, todo va alineado, todo va relacionado, en lo cual nada se contradice. Amén. Y bueno, la gloria sea para el Padre por eso. El Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana y que todo lo que se haga sea para la gloria del Señor. Alabado sea su nombre en todo lo que se haga y que todo lo que se haga sea para su gloria. Amén. Bendiciones, mis hermanos. El Padre eterno les bendiga. Shalom a todos.